Siéntate al fondo para no estorbar, dijo el director, con un tono de voz que cortaba el aire como una cuchilla helada, pero la empleada silenció a toda la sala. La frase, más que meras palabras, era un látigo chasqueando en el silencio opresivo de la sala de reuniones acristalada, un sonido que reverberó no solo en el ambiente, sino en el alma de Ana Clara, resonando en cada fibra de su ser, congelando la sangre en sus venas. Ella sintió cada sílaba perforar su piel, atravesar sus huesos y alojarse como una astilla helada y dolorosa en su pecho, un recordatorio cruel y punzante de su posición subalterna, de su supuesta insignificancia, de su condición de intrusa. La vista panorámica de Ciudad de México, con sus montañas azuladas que se extendían en el horizonte como promesas distantes y los rascacielos espejados que reflejaban el sol de la mañana en un brillo deslumbrante, que antes prometía un horizonte de posibilidades infinitas y un futuro brillante, ahora parecía burlarse de su pequeñez, de su insignificancia en aquel escenario de poder y ambición desenfrenada. El doctor Ricardo Aguilar, el director, un hombre que personificaba la arrogancia en su impecable traje de corte italiano y una sonrisa forzada que apenas disimulaba el profundo desprecio que sentía por aquellos que consideraba inferiores, señaló con un gesto displicente y casi despectivo la última silla. No era solo la última, era la más escondida, casi engullida por la sombra de una robusta columna de concreto, un lugar reservado para quien no debía ser visto, mucho menos oído, un rincón para los olvidados, para los que no tenían voz. Ana Clara, con sus recién cumplidos 28 años, era la integrante más joven del equipo de desarrollo de software de la prestigiosa Innovatech, una empresa de la que soñaba formar parte desde la universidad, un sueño acariciado por años de estudio y sacrificio. Aquella, irónicamente, era su primera reunión general, el momento que ella imaginó como su gran debut, su oportunidad de brillar. Se había preparado con una dedicación casi febril durante días y noches seguidas, sumergiéndose en cada línea de código, diseccionando cada informe, soñando con contribuir con ideas frescas, con mostrar el valor de su mente brillante e innovadora, con dejar su marca. Su mochila, pesada con anotaciones meticulosas y una laptop recién comprada con sus ahorros ganados con tanto esfuerzo, parecía ahora una carga de esperanzas aplastadas, un peso insoportable en sus hombros, un presagio de desilusión. Pero allí estaba ella, siendo relegada al papel de una mera figurante, una sombra, incluso antes de que la orquesta de la reunión comenzara a tocar sus notas de poder y estrategia. Sus ojos, que hasta hacía pocos minutos brillaban con la expectativa centelleante de un nuevo comienzo, de un futuro prometedor y lleno de desafíos, ahora llevaban una densa sombra de humillación, una niebla de lágrimas no derramadas que empañaba su visión, haciendo que el mundo a su alrededor fuera indistinto. Tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta apretarse, un nudo amargo que impedía el paso de cualquier palabra, de cualquier protesta, de cualquier grito de revuelta. Cada paso que daba hacia aquella silla aislada era un acto de coraje silencioso, un desafío a la gravedad que parecía arrastrarla al suelo, al olvido, a la anulación de su propia existencia. La cabeza erguida, sí, pero el corazón, el corazón estaba en pedazos, destrozado en el suelo de mármol pulido de aquella sala despiadada, un eco de su dignidad herida, de su alma desgarrada. La reunión prosiguió, un desfile interminable de presentaciones grandiosas sobre nuevos proyectos, gráficos coloridos que prometían ganancias estratosféricas y metas ambiciosas que parecían inalcanzables, un espectáculo de autoproclamación. Ana Clara, a pesar de estar físicamente presente, se sentía como un fantasma, una entidad invisible que observaba el mundo a través de un velo de dolor y resentimiento, una espectadora de su propia desgracia. Sus ideas, que bullían en su mente como un caldero de innovación y soluciones creativas, parecían ahora insignificantes, meros susurros inaudibles ante la grandiosidad de los planes presentados por los colegas más experimentados, hombres y mujeres que hablaban con la confianza inquebrantable de quien ya había conquistado su lugar al sol, de quien no necesitaba probar nada a nadie, de quien detentaba el poder. Ella intentaba, con todas sus fuerzas, concentrarse, absorber la información, pero la voz del director, que antes la había humillado con tanta crueldad, ahora parecía un zumbido distante, un ruido irritante que se mezclaba con el latido acelerado y doloroso de su propio corazón, una sinfonía de angustia y desesperación. Con cada diapositiva que pasaba, con cada gráfico que se proyectaba en la pantalla, con cada meta ambiciosa que era anunciada con pompa y circunstancia,
Ana Clara se sentía más pequeña, más insignificante, como un grano de arena en una playa infinita, a punto de ser arrastrada por la marea de la indiferencia y el olvido. Se preguntaba, con una angustia creciente que le apretaba el pecho, si había cometido un error monumental al aceptar aquel empleo, si sus ambiciones eran demasiado grandes, desproporcionadas a su capacidad, a su inexperiencia en aquel ambiente hostil y competitivo, si ella realmente pertenecía allí, si había un lugar para ella en aquel mundo. La duda, como un parásito voraz, corroía su alma, minando su autoconfianza, y la humillación inicial, lejos de disminuir con el tiempo, se transformaba en una herida abierta, pulsante, que amenazaba con sangrar cada nuevo día, cada nueva interacción, cada nueva mirada de desprecio. Aquel era solo el comienzo de su jornada en Innovatech, y Ana Clara ya sentía el peso abrumador de un mundo que parecía determinado a aplastarla, a silenciarla para siempre, a borrar su existencia. La sensación de ser una intrusa, una pieza fuera de lugar, era casi insoportable, pero una pequeña llama de rebeldía comenzaba a arder en su interior, una promesa silenciosa de que ella no se rendiría tan fácilmente, de que lucharía hasta el final. Los días siguientes en Innovatech fueron un borrón gris de tareas repetitivas y miradas de desdén, cada una de ellas una pequeña puñalada en su ya herida autoestima, un recordatorio constante y cruel de su posición inferior, de su supuesta inadecuación, de su condición de mero peón en un juego de ajedrez corporativo. Ana Clara era constantemente ignorada en las discusiones de equipo, sus sugerencias, por más brillantes y bien fundamentadas que fueran, eran descartadas con un ademán de mano, sin siquiera ser consideradas, como si fueran meros ruidos sin importancia, ideas de una niña ingenua e inexperta. Pasaba horas y horas en su escritorio, un cubículo apretado y aislado en un rincón olvidado de la oficina, casi como un castigo, programando líneas de código que parecían no tener fin, una intrincada telaraña de comandos que se extendía por páginas y páginas, mientras sus colegas, en un contraste cruel y doloroso, reían y conversaban animadamente en la cafetería, sus voces y risas resonando como una melodía distante e inalcanzable, una invitación a una fiesta de la que ella estaba excluida, una extranjera en su propia tierra, una observadora silenciosa de una vida que no le pertenecía. Con cada almuerzo solitario, consumido en silencio mientras observaba la interacción entre los demás, la camaradería que tanto deseaba, pero que le era negada con una crueldad casi palpable, Ana Clara sentía el vacío en su estómago y en su alma, un vacío que ninguna comida podía llenar, un hambre de reconocimiento que la consumía lentamente. Veía los grupos formarse, las bromas internas que no entendía, los planes para el fin de semana que nunca la incluían, y se sentía como una extranjera en su propia tierra, una observadora invisible de una vida que no le pertenecía, una pieza fuera del rompecabezas, un elemento desplazado e indeseado. Cierta tarde, al intentar presentar una solución innovadora para un error persistente que atormentaba al equipo desde hacía semanas, un problema que nadie más lograba resolver y que estaba retrasando un proyecto crucial, fue interrumpida bruscamente por un colega, un hombre de mediana edad con una sonrisa irónica y una mirada condescendiente, que la hizo sentir pequeña e insignificante. «Ana Clara, querida», dijo él, con una voz suntuosa que destilaba falsedad y un tono paternalista que la irritaba profundamente, «deja los problemas complejos para quien entiende del asunto, ¿sí? Eres nueva aquí, todavía tienes mucho que aprender. No te preocupes por eso, nosotros lo resolvemos. No queremos que te sobrecargues con algo que está más allá de tu capacidad actual». La frase, dicha en tono de broma, pero con una crueldad velada que no pasó desapercibida, la golpeó como un puñetazo en el estómago, quitándole el aire, dejándola sin aliento, con el cuerpo tembloroso de indignación. Sintió el rostro enrojecer, un rubor de vergüenza y rabia que subía por su cuello, las lágrimas amenazando con brotar, ardiendo en sus ojos, pero se negó a llorar delante de ellos, a darles la satisfacción de verla desmoronarse, de verla débil y vulnerable. Solo asintió, fingiendo una indiferencia que estaba lejos de sentir, y regresó a su escritorio, el corazón apretado, latiendo con un dolor sordo y persistente, una herida que se abría aún más. Lo peor de todo fue la sensación de que, incluso con la solución en la punta de la lengua, fue silenciada, su voz ahogada por la arrogancia y el prejuicio. Aquel microconflicto, aparentemente pequeño, dejó una marca profunda porque ella sabía que su trabajo era valioso,
pero fue sumariamente descartado sin siquiera ser evaluado, sin la oportunidad de probar su punto. Aquel ambiente, que debería ser un caldero de colaboración e innovación, parecía más una arena de gladiadores, donde los más débiles eran devorados sin piedad, donde la competencia era salvaje y la empatía, una palabra olvidada, un concepto inexistente, una utopía. Se sentía atrapada en un ciclo vicioso de humillación y desvalorización, y con cada día que pasaba, la llama de su pasión por la programación, que antes ardía tan intensamente, parecía disminuir un poco más, amenazando con apagarse por completo, dejándola en la oscuridad más profunda. La presión era inmensa, un peso abrumador sobre sus hombros, y se preguntaba, con una angustia creciente, hasta cuándo conseguiría soportar, hasta cuándo su alma aguantaría ser pisoteada de aquella forma, día tras día, sin un atisbo de esperanza, sin una señal de que las cosas podrían mejorar. Las noches estaban llenas de insomnio, de pensamientos incesantes sobre el trabajo, sobre las palabras crueles, sobre la sensación de inadecuación que la consumía, corroyendo su autoconfianza y su autoestima. Se revolvía en la cama, la almohada mojada de lágrimas silenciosas, soñando con un escape, con un lugar donde su talento fuera reconocido, donde su voz fuera escuchada, donde ella pudiera ser ella misma, sin miedo a ser juzgada o disminuida. Pero, al amanecer, la brutal realidad de Innovatech le esperaba, y Ana Clara se levantaba, vestía su armadura invisible y se preparaba para un día más de batalla, con la esperanza, por más tenue que fuera, de que un día, de alguna forma, las cosas cambiarían, de que su suerte daría un giro, de que la justicia prevalecería. Se aferraba a esa esperanza como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio de un océano revuelto, sabiendo que era lo único que la mantenía a flote, la única razón para seguir luchando, para no dejarse ahogar en la amargura y la desesperación. Sentía que estaba en la cuerda floja, equilibrándose entre la rendición y la terquedad, y con cada paso, el abismo parecía más profundo, más amenazador, más invitador. En medio de esa atmósfera opresora, densa como una niebla pesada que sofocaba cualquier resquicio de alegría y creatividad, un rayo de luz tenue, pero persistente, surgió en la figura de Luis. Él era uno de los programadores más talentosos de Innovatech, un verdadero prodigio de la lógica y la creatividad, conocido por su inteligencia afilada que desentrañaba los códigos más complejos y por su postura reservada, casi enigmática, que lo hacía aún más interesante y misterioso a los ojos de Ana Clara. Luis tenía ojos curiosos, de un castaño profundo que parecía ver más allá de las apariencias, captando matices que la mayoría ignoraba, y una sonrisa discreta que rara vez mostraba, pero que, cuando surgía, iluminaba su rostro de una forma singular, revelando una gentileza inesperada y un calor humano que Ana Clara no encontraba en nadie más allí. Él observaba a Ana Clara de lejos, con una atención que ella ni percibía, notando la flagrante injusticia con la que era tratada, la forma en que su brillo era constantemente opacado por la sombra de la mediocridad ajena y por la crueldad calculadora de Ricardo. Él veía el dolor en sus ojos, la frustración en sus gestos contenidos, y sentía una punzada de empatía, una voluntad casi irresistible de intervenir, de protegerla. Un día, al verla luchar con un código complejo, un enredo de algoritmos que parecía desafiar la lógica y la paciencia, un problema que la dejaba visiblemente exhausta y al borde de la desesperación, se acercó a su escritorio. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles en la alfombra de la oficina, como si no quisiera asustarla o interrumpir su concentración. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, su voz suave, casi un susurro, contrastando de forma marcada con el ruido constante y la agitación de la oficina, un oasis de calma en medio del caos. Ana Clara, inmersa en su frustración y sorprendida por la aproximación inesperada, levantó los ojos, que estaban humedecidos por el cansancio y la irritación, pero también por una pizca de esperanza que apenas se atrevía a reconocer. No, gracias, estoy bien, respondió, intentando disimular su frustración, su voz embargada por la emoción contenida, por la vergüenza de ser vista en un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Luis, sin embargo, no se dejó engañar por su fachada de indiferencia. Con un gesto gentil, señaló una línea de código en la pantalla de la computadora de Ana Clara. Aquí, puedes optimizar esto usando un algoritmo diferente. Reducirá el tiempo de procesamiento en un 30%. Es una técnica que aprendí en un proyecto anterior, y veo que vas por el camino correcto,
solo necesitas un pequeño ajuste. Sus palabras no eran de crítica, sino de genuina colaboración, de reconocimiento de su esfuerzo. Ana Clara sintió un calor inesperado extenderse por su pecho. Nadie en Innovatech le había ofrecido ayuda de forma tan desinteresada y respetuosa. Aquel pequeño gesto, aquella simple sugerencia, abrió una rendija en su corazón endurecido por la hostilidad. Ella aceptó la ayuda, y juntos, en un silencio confortable, trabajaron en el código, la mente de Luis complementando la de ella de forma casi mágica. En pocos minutos, el problema fue resuelto, y Ana Clara sintió una ola de alivio y gratitud. «Muchas gracias, Luis», dijo ella, sus ojos encontrando los de él, un brillo de admiración y reconocimiento. Estaba luchando con esto durante horas. Luis solo sonrió, aquella sonrisa discreta que iluminaba su rostro, y dijo: «Estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Somos un equipo». Aquella frase, «somos un equipo», resonó en la mente de Ana Clara, un contraste flagrante con la mentalidad individualista y competitiva que Ricardo imponía. A partir de aquel día, Luis se convirtió en su confidente, su mentor, su amigo. Comenzaron a conversar más, a intercambiar ideas sobre proyectos, a compartir sus frustraciones y sus esperanzas. Luis veía en Ana Clara no solo una colega de trabajo, sino un alma gemela, una mujer de inteligencia y sensibilidad raras, una guerrera silenciosa que merecía todo el reconocimiento del mundo. Él la invitó a almorzar, y durante la conversación, que se extendió por más tiempo de lo habitual, Ana Clara descubrió que Luis también había enfrentado dificultades y prejuicios al inicio de su propia carrera, una jornada que lo había vuelto más empático y comprensivo, capaz de entender su dolor y sus luchas, de identificarse con su camino. Él la animó a no rendirse, a creer en su potencial innegable, a no dejar que la amargura de los demás la definiera o la hiciera dudar de sí misma, a luchar por su lugar, por su voz, por su verdad. Con cada día que pasaba, con cada conversación que se profundizaba, con cada intercambio de miradas que se volvía más significativo, la conexión entre ellos se fortalecía, tejiendo un lazo invisible, pero poderoso, que los unía en complicidad y afecto. La oficina, que antes parecía un lugar de tormento, un campo de batalla diario, ahora tenía un pequeño refugio, un espacio donde Ana Clara podía ser ella misma, sin miedo a ser juzgada, sin la necesidad de usar máscaras, un lugar donde podía respirar y ser quien realmente era, donde su alma encontraba paz. El romance entre ellos, aún incipiente, delicado como un capullo de rosa a punto de florecer, florecía lentamente, en medio del dolor y la adversidad, como una flor rara y resiliente que encuentra su camino en medio del desierto árido, desafiando todas las probabilidades y floreciendo contra todas las expectativas. Era un amor que nacía de la empatía, del respeto mutuo, de la admiración silenciosa, y que prometía ser la fuerza que Ana Clara necesitaba para enfrentar los desafíos que aún vendrían, una promesa de un futuro mejor, de un puerto seguro en medio de la tormenta. Aquel amor, nacido en medio del desierto de su alma, era la fuerza que los impulsaba, la esperanza que los mantenía en pie en un ambiente tan hostil. Era la prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el corazón encuentra su camino, su razón de ser, su luz. Con cada encuentro secreto, con cada momento robado, la llama de su amor ardía más fuerte, iluminando la oscuridad que los rodeaba, disipando las sombras de la duda y el miedo. Sabían que el futuro era incierto, que los desafíos serían muchos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, de la mano, con la certeza de que su amor era inquebrantable, una fortaleza contra el mundo. A pesar del apoyo inquebrantable de Luis, que se había convertido en su puerto seguro en medio de la tormenta, la única ancla en su mar revuelto, la única voz de razón en medio del coro de desdén, los microconflictos en el trabajo persistían, como picaduras de insectos venenosos que, aunque pequeñas, causaban una irritación constante y profunda, minando su energía, su paz mental y su ya frágil autoconfianza. El director Ricardo, en particular, parecía haber desarrollado una aversión inexplicable y casi personal hacia Ana Clara, como si su mera presencia lo irritara profundamente, como una espina en su garganta, una mancha en su impecable traje, un recordatorio constante de su propia mediocridad. Él la ignoraba ostensiblemente en las reuniones, como si fuera invisible, un fantasma en el ambiente, un objeto inanimado,
le atribuía las tareas más tediosas y desinteresantes, aquellas que nadie más quería hacer, los trabajos más ingratos y repetitivos, que exigían tiempo, pero no inteligencia, y, en una ocasión particularmente cruel, llegó a insinuar, con una sonrisa cínica y una mirada de escarnio que la hizo sentir pequeña y humillada, que ella solo había sido contratada por cuotas, una frase cargada de prejuicio y desvalorización, que cuestionaba su capacidad y su mérito, su propia existencia profesional, su dignidad como mujer y como profesional. La frase, dicha en tono de broma, pero con una carga de prejuicio y machismo que la golpeó de lleno, la dejó furiosa, con la sangre hirviendo en las venas, una rabia que apenas podía contener, que amenazaba con explotar en cualquier momento, transformándola en un volcán en erupción. Luis, que presenció la escena, sintió la rabia subir por su propio cuerpo e intentó intervenir, un impulso protector que lo impelía a defenderla, a confrontar a Ricardo, a poner fin a aquella humillación, pero Ana Clara lo detuvo con una mirada, un gesto sutil, pero cargado de significado. Ella sabía que una confrontación directa en aquel momento solo empeoraría las cosas, le daría a Ricardo la satisfacción de verla reaccionar, de verla desmoronarse. Ella prefería la venganza silenciosa, la victoria conquistada con inteligencia y trabajo arduo, la prueba irrefutable de su valor. Aquel incidente, sin embargo, fue un punto de inflexión. Ana Clara percibió que la pasividad no la llevaría a ninguna parte, que necesitaba luchar por su espacio, por su voz, por su dignidad. Comenzó a registrar cada humillación, cada comentario despectivo, cada tarea injusta, cada vez que sus ideas eran robadas o ignoradas. Era un diario secreto de injusticias, un arma que guardaba para el momento justo, para el día en que la verdad saldría a la luz. También comenzó a observar a Ricardo más de cerca, a estudiar sus puntos débiles, sus fallas, sus vulnerabilidades, transformándose en una estratega silenciosa, una observadora atenta, una cazadora paciente. Con cada día, con cada microconflicto, con cada nueva humillación, la determinación de Ana Clara se fortalecía, como acero forjado en el fuego, volviéndola más resistente, más inquebrantable, más resiliente, una guerrera indomable. Ya no sería la víctima pasiva, la figura silenciosa al fondo de la sala, la sombra que nadie notaba, la marioneta en manos de Ricardo. Sería la protagonista de su propia historia, la arquitecta de su propio destino, la guerrera que lucharía por su lugar, por su dignidad, por su verdad, por su voz. Comenzó a estudiar aún más, a perfeccionar sus habilidades, a buscar conocimiento en áreas que Innovatech ni siquiera exploraba, convirtiéndose en un especialista en su campo, una referencia en su área, una mente brillante que nadie podría ignorar. Transformó la rabia en combustible, el dolor en motivación, la humillación en un trampolín para el éxito, una fuerza propulsora que la impulsaba hacia adelante, hacia la cima, hacia la victoria. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una nueva luz, la luz de la resiliencia y de la venganza silenciosa, la promesa de un futuro donde ella sería la vencedora, la reina de su propio imperio, la dueña de su propio destino. Sabía que la mejor venganza sería su propio éxito, su propio ascenso, y estaba determinada a lograrlo, cueste lo que cueste, con todas sus fuerzas, con cada fibra de su ser, con cada latido de su corazón. Pasaba noches en vela, devorando libros y artículos técnicos, practicando nuevos códigos, desarrollando proyectos paralelos en secreto, lejos de los ojos curiosos y envidiosos de Ricardo y sus secuaces. Con cada línea de código escrita, con cada problema resuelto, sentía un poder creciente, una certeza de que estaba en el camino correcto, de que su hora llegaría, de que su voz sería escuchada, de que su luz brillaría. No sería solo una programadora, sino una innovadora, una líder, una inspiración para todas las mujeres silenciadas en ambientes de trabajo machistas y tóxicos, para ser una voz para las que no tenían voz, para las que habían sido calladas, para las que habían sido olvidadas. El romance con Luis, aunque aún discreto y envuelto en un velo de secreto que los obligaba a vivir en las sombras, a susurrar sus sentimientos y a esconder sus miradas, era el único aliento, el único refugio de Ana Clara en medio de la aridez de su cotidiano profesional. Él era la brisa suave que calmaba la tormenta en su alma, el rayo de sol que penetraba las nubes oscuras, trayendo calor y esperanza, un bálsamo para sus heridas invisibles y para la exhaustión que la consumía.
Se encontraban para almorzar en cafés escondidos, en callejones encantadores de Ciudad de México, en panaderías discretas donde podían conversar sin ser notados, para tomar café en horarios alternativos, para hablar sobre el trabajo, sobre la vida, sobre sus sueños y miedos más profundos, compartiendo sus almas en susurros y miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. Luis era un oyente atento, un consejero sabio que ofrecía palabras de consuelo y aliento, un puerto seguro donde Ana Clara podía anclar su alma cansada, desahogar sus frustraciones sin miedo a ser juzgada, sin la necesidad de máscaras, sin la preocupación de ser malinterpretada. Él la incentivaba a desarrollar sus ideas más audaces, a no callarse ante la injusticia, a luchar por su espacio con la convicción de quien sabe su valor, de quien tiene algo importante que decir al mundo, de quien merece ser escuchado. Ana Clara, tienes un talento increíble, decía él, sus ojos castaños fijos en los de ella, transmitiendo una confianza inquebrantable, una fe incondicional en sus capacidades, en su potencial ilimitado, en su estrella. No dejes que la mediocridad de los demás te impida brillar. El mundo necesita tu luz, tu inteligencia, tu visión única. No te escondas, no te apagues. Las palabras de Luis eran un bálsamo para el alma de Ana Clara, un elixir que curaba las heridas abiertas por la crueldad del ambiente de trabajo, que la hacía sentirse renovada y fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío, cualquier obstáculo, cualquier enemigo. Se sentía comprendida, valorada, amada de una forma que nunca había experimentado antes, un amor que la llenaba por completo, que la hacía sentirse entera nuevamente, rescatando su esencia. El amor entre ellos crecía cada día, con cada obstáculo superado, con cada mirada intercambiada, con cada toque sutil, convirtiéndose en la fuerza motriz que la impulsaba a seguir adelante, a luchar por un futuro donde pudieran vivir ese amor abiertamente, sin miedo, sin secretos, sin las sombras de la oficina hostil. Era la prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el corazón encuentra su camino, su razón de ser, su luz. Con cada encuentro secreto, con cada momento robado, la llama de su amor ardía más fuerte, iluminando la oscuridad que los rodeaba, disipando las sombras de la duda y el miedo. Sabían que el futuro era incierto, que los desafíos serían muchos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, de la mano, con la certeza de que su amor era inquebrantable, una fortaleza contra el mundo, un escudo contra la maldad. La presión en el trabajo, sin embargo, no disminuía, sino que se intensificaba cada día, como una cuerda que se apretaba lentamente alrededor del cuello de Ana Clara, amenazando con asfixiarla. Ricardo, sintiendo que su poder estaba siendo cuestionado por la creciente competencia de Ana Clara y por la lealtad que ella inspiraba en algunos colegas, intensificó sus tácticas de acoso, volviéndose aún más cruel y calculador, un verdadero depredador. Comenzó a delegarle tareas imposibles de cumplir a tiempo, proyectos con requisitos ambiguos y plazos irrealistas, trampas cuidadosamente montadas para hacerla fracasar, y así, justificar su despido. Además, saboteaba sus proyectos de forma sutil, pero eficaz, alterando especificaciones de última hora, reteniendo información crucial o simplemente ignorando sus correos electrónicos y solicitudes, creando un ambiente de trabajo caótico y frustrante que la llevaba al borde del colapso. Para empeorar, comenzó a difundir rumores maliciosos sobre su vida personal, insinuando que era irresponsable, que su relación con Luis era antiética y que usaba su encanto para conseguir favores, intentando minar su reputación y su credibilidad ante el equipo y la dirección, manchando su nombre. En una reunión con clientes importantes, un evento crucial para Innovatech, Ricardo presentó un proyecto que Ana Clara había liderado con maestría, dedicándole noches y fines de semana de arduo trabajo. Sin embargo, atribuyó todo el crédito a un colega hombre, un tal Fernando, elogiándolo efusivamente e ignorando completamente la presencia y la contribución de Ana Clara, que estaba sentada en la mesa, con el corazón apretado de indignación y el alma en llamas. La injusticia era flagrante, y Ana Clara sintió la sangre hervir en sus venas, pero se contuvo, recordando las palabras de Luis. Sabía que la hora de la verdad llegaría, y que su venganza sería su propio éxito, su propio ascenso, su propia voz. Luis, que estaba presente en la reunión, intercambió una mirada de complicidad con Ana Clara, transmitiéndole fuerza y apoyo silencioso, una promesa de que él estaría a su lado, cueste lo que cueste.
Él sabía cuánto ella había trabajado en aquel proyecto, cuánto se había dedicado, y sentía la misma indignación, la misma rabia, las mismas ganas de gritar la verdad. Después de la reunión, él la buscó, ofreciéndole su hombro y sus palabras de consuelo. «No te preocupes, Ana Clara», dijo él, con la voz suave, pero firme. «La verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso suceda, todos verán tu valor, tu talento, tu fuerza. No te rindas, mi amor». Las palabras de Luis eran un bálsamo para el alma de Ana Clara, un recordatorio de que no estaba sola, de que tenía a alguien a su lado, alguien que creía en ella incondicionalmente, alguien que veía su luz incluso en la oscuridad más profunda. Pero la crueldad de Ricardo no se detuvo ahí, se intensificó, asumiendo contornos aún más perversos y calculadores, como si estuviera decidido a quebrar el espíritu de Ana Clara de una vez por todas. Comenzó a aislar a Ana Clara aún más, retirándola de proyectos importantes y estratégicos, aquellos que podrían dar visibilidad a su talento, excluyéndola deliberadamente de correos electrónicos y reuniones cruciales donde se tomaban decisiones y se compartía información vital. En un acto de mezquindad aún mayor, cambió su escritorio a un rincón aún más remoto y olvidado de la oficina, cerca del depósito de materiales de limpieza, como si fuera un mueble viejo e inútil, un estorbo a ser escondido. El olor a productos químicos y el constante movimiento de carritos de limpieza eran un recordatorio diario de su desvalorización, de su marginación. La forzaba a trabajar en horarios inusuales, exigiendo informes detallados sobre tareas triviales y sin importancia, solo para luego criticarlos públicamente, ridiculizando su esfuerzo y su dedicación, exponiéndola al escarnio de los colegas. «Ana Clara, esto parece trabajo de becaria. ¿No puedes hacer algo decente?», vociferaba, con una sonrisa de escarnio, delante de otros empleados, haciéndola sentir pequeña e incompetente. Cada día, Ana Clara se sentía más exhausta, más desmotivada, como si estuviera luchando contra una marea implacable que la arrastraba al fondo, a la oscuridad de la desesperación. El estrés comenzó a afectar su salud de forma alarmante, causando insomnio crónico, dolores de cabeza constantes que palpitaban en sus sienes y una sensación de ansiedad que la acompañaba en todo momento, transformando su vida en un tormento. Se preguntaba si valía la pena continuar, si su pasión por la programación sería suficiente para superar tanta adversidad, si tendría fuerzas para resistir esa guerra psicológica. La voz de Patricia, su amiga más cercana, resonaba en su mente, animándola a desistir, a buscar un lugar donde fuera valorada, donde su talento fuera reconocido, donde pudiera ser feliz. «Ana Clara, no te mereces esto. Sal de ahí antes de que te destruyan por completo», Patricia le suplicaba en sus llamadas nocturnas, preocupada por su amiga. Pero la terquedad de Ana Clara, alimentada por la rabia y la determinación de probar su valor, le impedía ceder. Se aferraba a la imagen de Luis, al amor que los unía, como la única luz en medio de la oscuridad que la rodeaba, la única razón para seguir luchando. Sabía que necesitaba encontrar una forma de cambiar el juego, de exponer la verdad, de luchar por su dignidad y por su futuro, por su propia cordura. Con cada nueva injusticia, la llama de su rebeldía ardía más fuerte, transformando el dolor en un combustible poderoso para su ascenso, para su venganza. No sería quebrada, se levantaría de las cenizas, más fuerte y más determinada que nunca. En un acto de desesperación y para intentar minar aún más la moral de Ana Clara, Ricardo comenzó a atribuir los proyectos más interesantes y desafiantes, aquellos que Ana Clara había demostrado interés y capacidad de liderar, a Fernando, el mismo colega que la había elogiado en la reunión con los clientes. Fernando, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, aceptaba los proyectos con una sonrisa victoriosa, sabiendo que se estaba beneficiando de la injusticia cometida contra Ana Clara. Él, incluso, comenzó a jactarse de sus proyectos delante de ella, describiendo los detalles y los desafíos como si fueran sus propias conquistas, con un tono de voz que rozaba la provocación. «Ah, Ana Clara, no sabes lo que te estás perdiendo. Este nuevo proyecto es fascinante, lleno de desafíos que solo los mejores pueden resolver», decía, con una mirada de superioridad, mientras Ana Clara sentía una punzada de dolor y rabia en su pecho. La humillación era constante, y Ana Clara se veía obligada a asistir desde la barrera al ascenso de Fernando, impulsado por el robo de sus propias ideas y por el sabotaje de Ricardo.
Se sentía como una prisionera en su propia mente, observando el mundo desmoronarse a su alrededor, sin poder hacer nada. Cada día, con cada nueva provocación de Fernando, con cada mirada de desprecio de Ricardo, la llama de su pasión por la programación parecía disminuir un poco más, amenazando con apagarse por completo, dejándola en la oscuridad más profunda. Pero, en el fondo de su alma, una pequeña voz susurraba: «No te rindas. Tu hora llegará. Se arrepentirán». Y esa voz, por más débil que fuera, era lo único que la mantenía en pie, la única razón para seguir luchando, para no dejarse ahogar en la amargura y la desesperación. A pesar de toda la resiliencia y de la llama de rebeldía que ardía en su pecho, Ana Clara sentía el peso de la soledad y del aislamiento profesional intensificarse cada día, como una enfermedad silenciosa que corroía su alma. Ricardo, con su astucia y crueldad, había logrado crear una barrera invisible y casi infranqueable entre ella y el resto del equipo. Los colegas, antes solo indiferentes, ahora la evitaban activamente, como si fuera portadora de una plaga, temiendo la represalia del director, que era conocido por su venganza implacable. Susurros y miradas furtivas la acompañaban por los pasillos, y ella percibía que los rumores maliciosos esparcidos por Ricardo estaban surtiendo efecto, corroyendo su imagen y su credibilidad, transformándola en una paria. En un almuerzo en la cafetería, Ana Clara intentó unirse a un grupo de programadores que discutían un nuevo framework, un tema que ella dominaba y sobre el cual tenía ideas brillantes. Al acercarse, la conversación cesó abruptamente, y las miradas se desviaron, algunas con pena, otras con una clara incomodidad, como si ella hubiera invadido un espacio sagrado. Uno de los colegas, un joven llamado Tiago, que antes parecía más receptivo e incluso intercambiaba algunas palabras con ella, balbuceó una excusa barata sobre tener un compromiso urgente y se retiró, llevándose al grupo consigo, dejando a Ana Clara allí, con la bandeja en la mano, sintiendo el vacío de la sala y el peso de la exclusión, del rechazo. Aquel momento fue un golpe duro, mostrando que el acoso de Ricardo no era solo directo, sino también indirecto, minando sus relaciones y su sentido de pertenencia, aislándola completamente. La humillación se extendió más allá de las paredes de la oficina, invadiendo su vida personal y profesional de formas que ella jamás imaginó. En un evento de networking de la industria tecnológica en Guadalajara, para el cual Ana Clara había sido invitada por Ricardo, pero con la clara intención de aislarla y disminuirla, se vio sola en medio de cientos de profesionales, como un pez fuera del agua. Ricardo, que también estaba presente, se aseguró de presentarla a algunos contactos importantes, pero siempre con un tono de voz condescendiente, minimizando sus logros y enfatizando su inexperiencia, su falta de tacto. «Esta es Ana Clara, nuestra nueva programadora junior», decía él, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Todavía está aprendiendo los trucos del oficio, pero tiene potencial, quién sabe un día llega lejos». Las palabras eran como veneno, descalificándola antes incluso de que ella pudiera abrir la boca para hablar sobre su trabajo, sobre sus ideas, sobre sus ambiciones. Intentó entablar conversaciones, pero sentía las miradas de desconfianza, la reticencia a tomar sus ideas en serio, la barrera invisible que Ricardo había construido a su alrededor. La sensación de ser una impostora, de no pertenecer a aquel mundo, la consumía, corroyendo su autoconfianza y su autoestima. Luis, que no pudo asistir al evento, la llamó por la noche, percibiendo su voz abatida, su alma en pedazos. «¿Cómo te fue?», preguntó él, con la voz llena de preocupación, sintiendo su dolor a través del teléfono. Ana Clara se desahogó, contándole sobre el aislamiento, las insinuaciones de Ricardo, la sensación de ser invisible, de ser una donnadie. Luis la escuchó pacientemente, ofreciéndole palabras de consuelo y reafirmando su valor. «No te preocupes por lo que él dice, Ana Clara. Las personas que realmente importan ven tu brillo. Y yo lo veo. Siempre lo he visto. Eres una estrella, mi amor, y nadie puede apagar tu luz». Las palabras de Luis eran un bálsamo, pero la herida de la humillación persistía, recordándole la batalla que aún tenía por delante, la guerra que necesitaba ganar. A pesar de todo, Ana Clara no se dejó abatir completamente. Sabía que la mejor forma de combatir la maldad de Ricardo era con excelencia, con un trabajo impecable que hablara por sí solo. En secreto,
Comenzó a trabajar en un proyecto personal ambicioso, un software de optimización de procesos que podría revolucionar la forma en que Innovatech gestionaba sus recursos, un proyecto que ella había idealizado hacía mucho tiempo, pero que Ricardo había archivado. Pasaba noches en vela, programando, probando, refinando cada línea de código, transformando su rabia y frustración en combustible para su creatividad, en una fuerza motriz que la impulsaba hacia adelante. Luis, consciente de su proyecto secreto, le ofrecía apoyo técnico y moral, ayudándola a superar los desafíos más complejos, a desentrañar los misterios del código, a encontrar soluciones innovadoras. Él era su cómplice, su mentor, su mayor incentivador, su roca en medio de la tormenta. Con cada avance en el proyecto, Ana Clara sentía una punzada de esperanza, una certeza de que su hora de brillar estaba llegando, de que su voz sería escuchada, de que su luz sería vista. Visualizaba el momento en que presentaría su trabajo, no solo a Ricardo, sino a toda la dirección, a los inversores, al mundo. Sería su respuesta silenciosa, su venganza elegante, la prueba irrefutable de su talento y de su resiliencia, de su capacidad para superar cualquier adversidad. Aquel proyecto se convirtió en su propósito, su razón para seguir luchando en un ambiente tan hostil, su arma secreta contra la injusticia. Sabía que el camino sería arduo, que Ricardo haría todo lo posible para impedírselo, para sabotearla, para destruirla, pero estaba determinada a seguir adelante, a probar su valor, a silenciar a toda la sala con la fuerza de sus ideas, con la genialidad de su trabajo. La llama de la rebeldía, antes pequeña, ahora ardía con intensidad, iluminando su camino y fortaleciendo su alma, preparándola para la batalla final. A pesar de todo el cuidado y discreción, el secreto de la relación de Ana Clara y Luis no duraría para siempre. Innovatech, con sus pasillos llenos de ojos curiosos y oídos atentos, era un terreno fértil para chismes, intrigas y la diseminación de veneno. Ricardo, con su red de informantes leales y su obsesión enfermiza por controlar la vida de sus subordinados, ya desconfiaba de la cercanía entre los dos. Había notado las miradas intercambiadas, las sonrisas contenidas, las conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando él se acercaba, la forma en que Luis siempre parecía estar cerca cuando Ana Clara necesitaba ayuda, una complicidad que lo irritaba profundamente. La gota que derramó el vaso, el detonante de la explosión, llegó una tarde lluviosa y fría, cuando Luis, preocupado por la exhaustión de Ana Clara después de otra noche de arduo trabajo en el proyecto secreto, la acompañó hasta la parada del autobús, ofreciéndole su paraguas y un rápido abrazo de despedida, un gesto de cariño que fue fatal. Uno de los informantes de Ricardo, un colega envidioso y sin escrúpulos llamado Bruno, que siempre buscó una forma de agradar al director y subir en la jerarquía de la empresa a costa de los demás, los vio y prontamente relató lo ocurrido, añadiendo detalles exagerados y maliciosos para inflamar la situación, transformando un simple abrazo en un escándalo. Al día siguiente, Ana Clara y Luis fueron convocados a la oficina de Ricardo, un ambiente que parecía haberse transformado en un tribunal de inquisición. El director estaba lívido, con el rostro rojo de furia y los ojos chispeando como brasas ardientes. Arrojó sobre la mesa una serie de fotos tomadas por Bruno, mostrando a los dos juntos, en momentos de complicidad, en ángulos que distorsionaban la realidad y sugerían una intimidad mayor de la que realmente existía. ¿Qué significa esto, Ana Clara? Luis, bramó Ricardo, su voz cortando el aire como un trueno, reverberando en las paredes de la sala. Están violando descaradamente las políticas de la empresa. Las relaciones entre empleados están prohibidas, especialmente entre miembros de equipos diferentes. Esto es una afrenta a mi autoridad, una falta de profesionalismo inaceptable, una indecencia que no será tolerada en esta empresa. Los acusaba de falta de profesionalismo, de irrespeto a las reglas, de poner sus intereses personales por encima de los intereses de la empresa, de sabotear el ambiente de trabajo con su indecencia y comportamiento inmoral. Ana Clara, sin embargo, lejos de encogerse o disculparse, se negó a arrepentirse de su amor, de su elección, de su dignidad. Con la cabeza erguida y los ojos fijos en los de Ricardo, defendió su amor, su libertad, su dignidad, su verdad. No hemos hecho nada malo, Ricardo, dijo ella, con la voz firme, que resonó por la sala, sorprendiendo a todos, incluido Luis, que la miraba con admiración. Nos amamos,
y eso no es un crimen. Nuestra relación no interfiere en nuestro trabajo, y tenemos derecho a amar a quien queramos. Nuestras vidas personales no son asunto suyo, y sus políticas son abusivas, inhumanas y arcaicas. Luis, a su lado, la apoyó en todo, su presencia silenciosa, pero poderosa, era un escudo protector, una fortaleza inquebrantable. Se negó a dejarla sola, a abandonarla a merced de la furia de Ricardo, a traicionar su amor. Sabía que aquel era el momento de luchar por su amor, por su dignidad, por su verdad, por un futuro juntos, cueste lo que cueste. La situación se convirtió en un escándalo en la empresa, y la noticia se extendió rápidamente por los pasillos, por los correos electrónicos, por los grupos de mensajes, como un incendio incontrolable, consumiendo todo a su paso. Algunos colegas, que ya habían presenciado las injusticias de Ricardo y su tiranía, los apoyaban en secreto, enviando mensajes de aliento y solidaridad, admirando la valentía de Ana Clara y la lealtad de Luis. Otros, temiendo la represalia del director, los criticaban abiertamente, o simplemente se mantenían en silencio, observando la escena con una mezcla de curiosidad y miedo, sin tomar partido, preocupados por sus propias posiciones y por el futuro de sus carreras. Pero la mayoría estaba en shock, sin saber cómo reaccionar a una situación tan explosiva e inesperada, que sacudía las estructuras de la empresa. Ana Clara y Luis se convirtieron en el centro de atención, el blanco de todas las miradas, de todos los comentarios, de todos los juicios. La presión era inmensa, abrumadora, pero, en lugar de dejarse abatir, se unieron aún más, como dos árboles que se entrelazan para resistir la tormenta más violenta, sus raíces profundizándose, volviéndose inseparables. Sabían que tendrían que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, que el camino por delante sería arduo y lleno de obstáculos, pero estaban dispuestos a pagar el precio, a luchar por su amor, por su felicidad, cueste lo que cueste. El amor de ellos era más fuerte que cualquier prohibición, cualquier amenaza, cualquier escándalo. Estaban listos para luchar por su amor, por su futuro, por su felicidad, cueste lo que cueste. Aquel momento de crisis, de exposición, de vulnerabilidad, paradójicamente, los fortaleció, cimentando aún más la unión entre ellos, volviéndolos inseparables, una fuerza a ser reconocida. Se miraban, y en sus ojos, veían la promesa de un futuro juntos, un futuro por el que valía la pena luchar, un futuro que ellos construirían con sus propias manos, desafiando todas las adversidades, todas las injusticias, todas las prohibiciones. A pesar de la turbulencia que se había instalado en Innovatech, con el escándalo de la relación de Ana Clara y Luis y la inminente destitución de Ricardo, que ya era un secreto a voces y susurrado en cada rincón de los pasillos, Ana Clara y Luis continuaron trabajando en el proyecto del nuevo software con una determinación que rozaba la obsesión, una fuerza inquebrantable que los impulsaba hacia adelante, como si sus vidas dependieran de ello. Sabían que el éxito del producto sería la mejor respuesta para Ricardo, la prueba irrefutable de su valor, de su competencia, de su pasión por la innovación, y la forma más elegante de silenciar a los críticos, de desenmascarar la farsa, de probar su superioridad intelectual y moral. Era su venganza silenciosa, su forma de callar a los críticos y de mostrar al mundo lo que eran capaces de hacer, de probar su mérito y su superioridad intelectual, de reescribir la narrativa que Ricardo había intentado imponer. En una de las últimas reuniones antes del lanzamiento oficial, un evento de gran importancia para la empresa, que contaría con la presencia de inversores clave y de la alta cúpula, Ricardo, aún en el cargo, pero con la reputación ya dañada y su poder disminuido, un hombre al borde del abismo, presentó el proyecto final. Una vez más, se apropió descaradamente de las ideas de Ana Clara, como si fueran suyas, con la misma arrogancia de siempre. Elogió el trabajo del equipo, con una sonrisa forzada que apenas disimulaba su nerviosismo y su inseguridad, pero ignoró completamente la contribución de ella, como si ella nunca hubiera existido, como si fuera una sombra insignificante, un mero detalle. Ana Clara, sin embargo, no se calló. Sintió la adrenalina recorrer sus venas, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, un tambor de guerra que anunciaba la batalla final, pero la voz interior que la impulsaba era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier vacilación, más fuerte que cualquier amenaza. Levantó la mano, pidiendo la palabra, un gesto simple, pero cargado de significado,
de valentía, de desafío, de una rebeldía que había madurado. Con permiso, Ricardo, dijo ella, con la voz tranquila, pero firme, que resonó por la sala, atrayendo la atención de todos los presentes, que se giraron hacia ella, sorprendidos por su osadía. Me gustaría hacer algunas observaciones sobre el proyecto, y presentar algunas funcionalidades que no fueron mencionadas, que son cruciales para el éxito del producto y que fueron desarrolladas por mí, con la inestimable colaboración de Luis. Ricardo, sorprendido por la osadía de Ana Clara, intentó impedírselo, balbuceando excusas baratas, intentando desviar el foco, pero ella continuó, inquebrantable, con la determinación de un río que corre hacia el mar, sin dejarse detener por obstáculos. Se levantó, caminó hasta el centro de la sala, y con una claridad y una elocuencia que silenciaron a toda la sala, presentó sus ideas, sus soluciones, sus innovaciones, con una maestría que impresionó a todos. Mostró, con gráficos y demostraciones en vivo, que era la verdadera mente detrás de aquel proyecto, la verdadera fuerza motriz de Innovatech, el alma del software, la creadora de su esencia. Reveló detalles técnicos que solo ella conocía, funcionalidades que solo ella había desarrollado, y que Ricardo había convenientemente omitido, intentando robar su crédito y su gloria, su propia identidad profesional. La audiencia, compuesta por inversores importantes, directores de la empresa y colegas de trabajo, quedó en shock. Nunca habían visto a Ana Clara expresarse de esa forma, con tanta confianza, tanta determinación, tanta pasión, tanta maestría, tanta autoridad, tanta verdad. Ricardo, por su parte, estaba lívido, su rostro pálido y sudoroso, sus ojos desorbitados por el pánico, su farsa desenmascarada delante de todos, su máscara cayendo por tierra. Intentó interrumpirla, intentó descalificarla, intentó disminuirla, pero Ana Clara no se dejó abatir. Continuó hablando, exponiendo la verdad, luchando por su reconocimiento, por su lugar de derecho, por su dignidad, por su honor, por su voz. Con cada palabra, con cada diapositiva, con cada demostración, la farsa de Ricardo se deshacía, revelando la verdad desnuda y cruda, la manipulación y el robo de ideas, la crueldad de sus acciones, la podredumbre de su carácter. Aquel momento fue un parteaguas en la vida de Ana Clara, el ápice de su jornada de superación, el punto de inflexión que cambiaría todo, no solo para ella, sino para Innovatech. Había superado sus miedos más profundos, sus inseguridades más arraigadas, sus humillaciones más dolorosas. Se había convertido en la mujer que siempre soñó ser, una mujer fuerte, determinada, valiente, que no se callaba ante la injusticia, que luchaba por sus ideales, que defendía su verdad, que inspiraba a todos a su alrededor. Innovatech, que antes era un lugar de tormento, de injusticia, de opresión, ahora era un lugar de triunfo, de redención, de justicia, un nuevo comienzo, una nueva era. Ana Clara había conquistado su espacio, su reconocimiento, su respeto, no por favor, sino por mérito, por su propia capacidad y resiliencia, por su fuerza interior, por su luz. Y el amor de Luis, que antes era un secreto, ahora era una celebración, un testimonio de que la verdad y el amor siempre prevalecen, siempre encuentran su camino, siempre triunfan sobre la oscuridad, sobre la maldad, sobre la injusticia. La presentación de Ana Clara había sido un terremoto, sacudiendo las estructuras de Innovatech y exponiendo las profundas grietas en el liderazgo de Ricardo. El silencio atónito que siguió a su discurso fue roto no por aplausos inmediatos, sino por un murmullo creciente, un rumor de shock e incredulidad que se extendió como un virus por la sala. Los inversores, antes impasibles, ahora intercambiaban miradas nerviosas, sus facciones endurecidas por la seriedad de la situación. Los directores de la empresa, con los rostros pálidos y tensos, parecían haber envejecido 10 años en pocos minutos, percibiendo la gravedad del escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Ricardo, por su parte, estaba en estado de shock, su rostro rojo de vergüenza y furia, sus ojos desorbitados por el pánico, como un animal acorralado. Intentó balbucear algo, una excusa barata, un intento desesperado de defenderse, pero las palabras se perdieron en su garganta, sofocadas por la propia mentira. Fue entonces cuando uno de los inversores más influyentes, un hombre de cabellos canosos y mirada penetrante,
conocido por su integridad y por no tolerar la deshonestidad, se levantó lentamente. Su voz, grave y firme, cortó el aire como una sentencia. «Doctor Aguilar», dijo él, dirigiéndose a Ricardo con un tono de desprecio mal disimulado, «creo que tenemos mucho que discutir sobre la ética y la integridad de su gestión. Y, señorita Ana Clara, su presentación fue no solo brillante, sino reveladora. Agradezco su valentía». A partir de aquel momento, la sala se transformó en un tribunal improvisado. Los directores de la empresa, presionados por los inversores, exigieron explicaciones detalladas a Ricardo. Las acusaciones de mala conducta, plagio y acoso moral, antes susurradas, ahora eran proferidas en voz alta, con pruebas irrefutables presentadas por Ana Clara, que había documentado meticulosamente cada injusticia en su diario secreto. Correos electrónicos, registros de tareas, testimonios silenciosos de colegas que ahora se sentían animados a hablar, todo salió a la luz, desenmascarando la farsa de Ricardo de forma implacable. La destitución de Ricardo fue sumaria, con efecto inmediato y sin derecho a apelación, un desenlace que él jamás imaginó. La noticia se extendió por Innovatech como un incendio, y un peso enorme fue quitado de los hombros de Ana Clara y de todo el equipo, que respiró aliviado, sintiendo la libertad por primera vez en mucho tiempo. Pero la historia no terminó ahí. Innovatech, sacudida por el escándalo, necesitaba un nuevo liderazgo, una nueva dirección, alguien que pudiera restaurar la confianza y la moral del equipo. Y la elección fue unánime. Ana Clara, la mujer a la que le habían dicho siéntate al fondo para no estorbar, fue ascendida a directora de proyectos, un cargo que ella había soñado con ocupar desde el inicio de su carrera, pero que parecía inalcanzable en sus días de humillación y desvalorización. Había conquistado su lugar, su reconocimiento, su respeto, no por casualidad, sino por su propia fuerza, talento y resiliencia inquebrantable. Luis, que la apoyó en cada paso de la jornada, fue ascendido a su mano derecha, y juntos, transformaron Innovatech en un lugar de innovación, colaboración y respeto, un ambiente donde el talento era valorado y la voz de todos era escuchada, donde la creatividad florecía sin miedo. El amor de ellos, que antes era un secreto prohibido y peligroso, ahora era una inspiración para todos en la empresa, un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y florecer incluso en las condiciones más adversas. Se casaron en una ceremonia íntima y emocionante, rodeados de amigos y familiares, y construyeron una vida juntos, llena de amor, felicidad y éxito, un futuro que ellos habían luchado por conquistar con sus propias manos. Ana Clara, que antes era la empleada humillada, la voz silenciada, ahora era la líder respetada, la mujer realizada, la protagonista de su propia historia, la arquitecta de su propio destino. Había probado a todos que, con valentía, determinación y amor, es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar los sueños más ambiciosos, transformando la adversidad en triunfo. La destitución de Ricardo no fue solo un alivio para Ana Clara y Luis, fue un catalizador para una transformación profunda en toda Innovatech. La empresa, antes sofocada por una cultura de miedo, acoso y favoritismo, comenzó a respirar un aire nuevo, más puro e inspirador. La noticia del ascenso de Ana Clara a la dirección de proyectos, y de Luis como su mano derecha, fue recibida con una mezcla de sorpresa y esperanza. Muchos colegas, que antes se mantenían en silencio por miedo a represalias, ahora se sentían animados a manifestarse, a compartir sus propias experiencias de acoso e injusticia. Ana Clara y Luis, conscientes de la responsabilidad que tenían en sus manos, iniciaron una serie de cambios estructurales y culturales. Implementaron un canal de denuncias anónimas, garantizando que ninguna voz fuera silenciada nuevamente, y crearon programas de mentoría para jóvenes talentos, especialmente mujeres, que a menudo eran marginadas en un ambiente predominantemente masculino. La primera gran iniciativa de Ana Clara como directora fue la creación de un comité de ética e innovación, un foro donde las ideas de todos los empleados eran escuchadas y evaluadas de forma justa, sin prejuicios ni jerarquías. Ella se aseguró de que Fernando, el colega que Ricardo había usado para robar sus créditos, fuera uno de los primeros en ser invitado a participar. En una conversación franca y emotiva, Ana Clara confrontó a Fernando, no con rabia, sino con una serena firmeza. «Fernando», dijo ella, «sé lo que pasó.
Sé que fuiste usado por Ricardo, pero también sé que tomaste decisiones. Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto, de contribuir con tu talento de forma ética y transparente. Fernando, visiblemente avergonzado y conmovido por la actitud de Ana Clara, confesó su papel en la farsa de Ricardo y pidió disculpas sinceras. Se comprometió a ser un aliado en la construcción de una nueva cultura en la empresa, un gesto que marcó el inicio de una verdadera redención para él y para el equipo. Innovatech, bajo el liderazgo visionario y empático de Ana Clara y Luis, floreció de una forma inimaginable, superando todas las expectativas y convirtiéndose en una referencia en el mercado. La empresa se transformó en un modelo de innovación e inclusión, donde el talento era valorado por encima de todo y el respeto era la base de todas las relaciones, creando un ambiente de trabajo saludable, productivo e inspirador. Ana Clara, ahora una empresaria de éxito y una figura pública influyente en el sector tecnológico, era una inspiración para muchas mujeres que soñaban con conquistar su espacio en el mercado laboral, especialmente en áreas dominadas por hombres. Se dedicaba a mentorizar jóvenes talentos, a incentivar la diversidad y a promover un ambiente de trabajo justo e igualitario, donde todos tuvieran la oportunidad de brillar y desarrollar su potencial máximo. Luis, su compañero de vida y de trabajo, era su mayor apoyo, su confidente, su amor incondicional, la roca en la que ella podía apoyarse en todo momento. Construyeron una familia hermosa, con 2 hijos, que crecieron en un hogar lleno de amor, respeto y valores sólidos, aprendiendo del ejemplo de sus padres la importancia de la integridad y la perseverancia. La vida de Ana Clara era un testimonio vivo de que la perseverancia y la fe en sí misma pueden transformar la humillación en triunfo, el dolor en fuerza, el sueño en realidad, mostrando que todo es posible para aquellos que no se rinden. Ella nunca olvidó aquel día en que Ricardo la mandó sentarse al fondo para no estorbar, pero en lugar de callarse, ella silenció a toda la sala con su voz, su inteligencia, su valentía inquebrantable, su presencia impactante y su verdad. La historia de Ana Clara y Luis se convirtió en una leyenda en Innovatech, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside en la integridad, en la resiliencia y en la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de los errores y seguir adelante con aún más determinación. Continuaron innovando, creando, inspirando, siempre con la pasión y la dedicación que los unió desde el principio, manteniendo la llama encendida de la innovación y del amor. La empresa, que un día fue escenario de injusticias y prejuicios, se transformó en un faro de esperanza y oportunidades para muchos, un lugar donde los sueños podían hacerse realidad y donde el potencial humano era celebrado. Ana Clara, con su sabiduría, su empatía y su visión de futuro, se convirtió en una líder admirada, no solo por sus logros profesionales, sino por su humanidad y por su capacidad de transformar vidas, de inspirar cambios positivos. Ella y Luis, de la mano, enfrentaron cada desafío, celebraron cada victoria, y construyeron un legado de amor, éxito e impacto positivo en el mundo, dejando su marca indeleble en la historia de la tecnología y en la vida de muchas personas. La vida de ellos era la prueba viva de que el amor verdadero puede florecer incluso en los ambientes más hostiles, y que la voz de la verdad, por más ahogada que sea, siempre encuentra una manera de resonar y transformar, de cambiar el curso de la historia para mejor. La historia de Ana Clara y Luis no concluyó con la transformación de Innovatech, se convirtió en un legado, una narrativa viva que inspiraba a cada nuevo empleado y a cada socio de la empresa. Innovatech, que un día fue escenario de injusticias y prejuicios, se transformó en un faro de esperanza y oportunidades para muchos, un lugar donde los sueños podían hacerse realidad y donde el potencial humano era celebrado, independientemente de género, origen o posición. Ana Clara, con su sabiduría, su empatía y su visión de futuro, se convirtió en una líder admirada, no solo por sus logros profesionales, que eran muchos y notables, sino por su humanidad y por su capacidad de transformar vidas, de inspirar cambios positivos y duraderos. Ella y Luis, de la mano, enfrentaron cada desafío, celebraron cada victoria, y construyeron un legado de amor, éxito e impacto positivo en el mundo, dejando su marca indeleble en la historia de la tecnología y en la vida de muchas personas. Años pasaron, e Innovatech, bajo el liderazgo visionario y empático de Ana Clara y Luis, floreció de una forma inimaginable, superando todas las expectativas y convirtiéndose en una referencia global en el mercado de la tecnología. Expandieron la empresa a otros países,
siempre manteniendo los valores de respeto, innovación e inclusión como pilares fundamentales. Ana Clara, ahora una empresaria de éxito y una figura pública influyente en el sector tecnológico, era una inspiración para muchas mujeres que soñaban con conquistar su espacio en el mercado laboral, especialmente en áreas dominadas por hombres. Se dedicaba a mentorizar jóvenes talentos, a incentivar la diversidad y a promover un ambiente de trabajo justo e igualitario, donde todos tuvieran la oportunidad de brillar y desarrollar su potencial máximo. Luis, su compañero de vida y de trabajo, era su mayor apoyo, su confidente, su amor incondicional, la roca en la que ella podía apoyarse en todo momento. Construyeron una familia hermosa, con 2 hijos, que crecieron en un hogar lleno de amor, respeto y valores sólidos, aprendiendo del ejemplo de sus padres la importancia de la integridad, la perseverancia y la valentía de luchar por lo que es correcto. La vida de Ana Clara era un testimonio vivo de que la perseverancia y la fe en sí misma pueden transformar la humillación en triunfo, el dolor en fuerza, el sueño en realidad, mostrando que todo es posible para aquellos que no se rinden. Ella nunca olvidó aquel día en que Ricardo la mandó sentarse al fondo para no estorbar, pero en lugar de callarse, ella silenció a toda la sala con su voz, su inteligencia, su valentía inquebrantable, su presencia impactante y su verdad. Innovatech se convirtió en un caso de éxito estudiado en universidades y escuelas de negocios, no solo por sus impresionantes resultados financieros, sino por la cultura organizacional que Ana Clara y Luis habían cultivado. Probaron que es posible construir un imperio sin pisotear a nadie, que la empatía y la ética pueden ser tan poderosas como la ambición y la competitividad. En una entrevista para una revista de negocios de renombre, Ana Clara fue cuestionada sobre el secreto de su éxito. Con una sonrisa serena y un brillo en los ojos, respondió: «El secreto es nunca dudar de tu valor, incluso cuando el mundo intenta disminuirte. Es encontrar tu voz y usarla para el bien, para inspirar, para transformar. Y, sobre todo, es tener a tu lado a alguien que cree en ti incondicionalmente, alguien que te recuerda tu fuerza cuando la olvidas». Luis, sentado a su lado, le tomó la mano, un gesto silencioso que hablaba volúmenes sobre el amor y la sociedad que los unía. La historia de Ana Clara y Luis se convirtió en un cuento de hadas moderno, no con princesas y príncipes, sino con programadores y líderes que desafiaron las adversidades, que lucharon por sus ideales y que construyeron un futuro mejor, no solo para sí, sino para todos a su alrededor. Probaron que la verdadera innovación no está solo en la tecnología, sino en la forma en que las personas se relacionan, se respetan y se apoyan. Y así, la frase «siéntate al fondo para no estorbar», que un día fue un símbolo de humillación, se transformó en un recordatorio poderoso de la resiliencia de Ana Clara, de su capacidad para transformar el dolor en poder, la injusticia en justicia, y el silencio en una voz que resonó por todo el mundo, inspirando a millones. El legado de ellos no era solo de éxito profesional, sino de un amor que floreció en medio de la adversidad, de una sociedad que construyó un mundo mejor, y de una verdad que, por más que intentaran silenciar, siempre encontró su camino para brillar.